estamos muy felices de teneros nuevamente con nosotros, ahí, al otro lado de las cámaras, en vuestra casa, donde quiera que estéis. Hoy tenemos el privilegio también de tener con nosotros a Esther López. Esther, bienvenida. Muchas gracias, bien hallado. Gracias. Estamos encantados de tenerte nuevamente con nosotros. Y yo encantada de volver a estar con vosotros, encantada. Digo nuevamente porque ya hemos tenido un privilegio hace unos días de tener con nosotros a Esther López. Esther López es una profesional de la comunicación. Ella trabaja en una radio gallega, se llama exactamente Radio Voz, que pertenece a un grupo que es perteneciente a La Voz de Galicia, y ella tiene un programa de madrugada, y un programa muy interesante porque habla acerca de diferentes temas y las personas pueden dirigirse por teléfono o por correo electrónico para hacer diferentes preguntas y ellas al mismo tiempo ser contestadas. Ella habla con ellas y dialogan acerca de diferentes temas. Muy bien, para ella, que es una profesional de la voz, siempre se ha interesado mucho por la importancia de lo que es su herramienta de trabajo, la voz. ¿Por qué te has interesado tanto en este tema, Esther? Bueno, cabría esperar por razones lógicas, por razones obvias, claro. El concepto de locutora implica pues trabajar de una manera profesional la voz. Lo que pasa es que, claro, no eres consciente de hasta qué punto es importante hasta que la voz te da problemas. Yo tuve la suerte de empezar muy jovencita a hacer radio. Y claro, cuando eres más jovencita, cuando la voz todavía, pues claro, no la has utilizado demasiado, cuando tienes además pues una energía también física pues muy especial y además, bueno, pues que parece que puedes con todo, pues realmente pues empiezas a hacer radio y no eres consciente, ¿no? Si eres consciente de cómo suena o de cómo la gente te dice que suena, pero en realidad no eres consciente de la voz desde un punto de vista interior, es decir, no eres consciente de lo que le llama la propiocepción, ¿no? Esto de la concepción propia de tu voz como instrumento, como herramienta, como parte de tu cuerpo, ¿no? Yo cuando empecé a ser consciente de esto fue años después de empezar a hacer radio, cuando la voz me empezó a dar problemas. Claro, porque hasta que aprendes a manejarla bien, no la manejas bien. Entonces, bueno, pues yo tenía la suerte, como soy una persona de iglesia que canta en la iglesia, que he cantado en coros, pues tenías cierta educación vocal de forma pues más o menos espontánea, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos respiraba bien, tengo un tono natural muy agradecido, que el micrófono además da muy bien, con lo cual yo tengo que estar francamente afónica para parecer afónica, porque tengo un tono de voz muy brillante, como dice mi foniatra, ¿no? Entonces, realmente me aguanta bien, tiene resistencia. Ocurrió pues que en un momento determinado yo empecé a perder fuerza en la voz, empecé a perder brillo, lo que se llama el brillo de la voz, y yo noté que algo iba mal, pero no sabía identificarlo, no sabía qué era. Yo estaba perdiendo fuerza en la voz, cada vez sonaba peor, y fue un proceso que llevó durante bastante tiempo, claro, insisto, porque en principio funciona muy bien. Tardé mucho tiempo en darme cuenta de que había un problema. Cuando se me ocurrió ir a visitar a esta persona, que ahora es muy buena amiga mía y tenemos una relación espléndida, una persona a la que había entrevistado en su momento sobre educación de la voz y todo esto, una profesional gallega maravillosa, Elisa Lois, que es foniatra, pues la llamé y le dije, mira, estoy desesperada, no sé qué pasa. La voz no me da, está perdiendo brillo, siento que me falta aire, incluso he tenido que dejar de cantar porque no puedo seguir. Bueno, me acerqué a su consulta. Me filmó las cuerdas vocales en funcionamiento, que es algo absolutamente apasionante, ver cómo están ahí las cuerditas vocales que miden 1 milímetro funcionando. O sea, yo soy consciente orgánicamente de cómo funciona mi voz. Las vimos ahí funcionando y descubrimos que había unos bultitos por rozamiento, había sido un enfriamiento mal curado, y había ahí pues un pequeño hiato en las cuerdas vocales, en la manera en la que rozan, que se estaba convirtiendo en serios problemas. Yo estaba en el momento de los prenódulos. La foniatra, que es buena amiga y es una persona muy inteligente, no me advirtió de la gravedad de la situación. Se asustó, pero me dijo, mira, vamos a trabajar. Me dijo, ¿cómo quieres curar esto? ¿Con medicamentos o sin medicamentos? Y yo soy de la Liga Antimedicamentos si puedo. Entonces pues le dije, mira, pues hagamos lo que sea, prefiero no tomar medicamentos. Bueno, yo no sabía, insisto, hasta qué punto era grave la situación. Tenía una inflamación de cuerdas vocales ya en un estado muy avanzado. Pero sin dejar de trabajar, yo estuve yendo pues, a una serie de rehabilitaciones con ella, rehabilitaciones de voz, ejercicio de voz, reconducción postural de la voz, reconducción de la columna, manera de sentarte a la hora de trabajar, bueno, toda una serie de cuestiones de las que yo hasta entonces no había sido especialmente consciente, porque hasta que aprendes a conocer tu cuerpo, pues no lo manejas bien. Bueno, el resultado fue que sin dejar de trabajar, un mes después volví otra vez a filmar las cuerdas vocales en funcionamiento y ese hiato había desaparecido, estaba prácticamente en su estado natural. Yo supe que la cosa era más grave de lo que yo había pensado
porque la reacción de mi foniatra, que vino y se abrazó a mí y se emocionó, fue algo que a mí en su momento me llamó mucho la atención. ¿Pero qué ocurrió? No, mira, es que estábamos a punto de mandarte a quirófano pues, para que te hicieran un raspado de cuerdas vocales. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque aquello evidentemente fue un punto de inflexión para mí. Fue un antes y un después. Yo dije, wow, yo estuve a punto de tener serios problemas de garganta. Estuve a punto de tener que tocar de una forma quirúrgica este aparatito que de forma natural nosotros tenemos aquí. Bueno, yo tengo que hacer algo con esto. Fue un punto de inflexión. Esto ocurrió hace ya unos años. Bueno, y a partir de ahí yo quedé en muy buen contacto con la foniatra y estuvimos trabajando, estuvimos preparando la voz. Empecé a estudiar un poquito más el funcionamiento de la voz, cómo trabajarlo. Por medio de ella también acudí pues, a algunos cursos también de locución. Estuve trabajando específicamente pues, algunas áreas y tal. Y bueno, pues hasta hoy, salvo una pequeña afonía por una faringitis una vez que me cogió el frío despistada, pero hasta hoy, y estoy hablando de más de un cuarto de siglo de profesión, no he vuelto a tener ningún problema en la voz. Pero claro, he tenido que empezar un proceso de formación, de reeducación, del que ahora hablaremos, que evidentemente llevó tiempo y que costó trabajo. Sí, yo te iba a preguntar acerca de esto. Tú eres una mujer cristiana, sí. En concreto eres un cristiana adventista del séptimo día. Así es. Y tú sabes la importancia que tiene para nosotros cuidar nuestro cuerpo. No es un don dado por Dios y lo debemos de cuidar. Y sobre todo tú que has cogido una profesión que efectivamente a través de ella puedes hacer que las personas pues efectivamente puedan adquirir esperanza y puedan adquirir, pues no sé, unos valores que pueden ser interesantes para ella. Tú tuviste que formarte de alguna manera, formar tu voz para poder realizar esto. ¿Cómo lo hiciste? Pues ya te digo, fue a partir de empezar a tener este problema, ¿no? Empecé a estudiar fisiológicamente, a saber cómo funciona, pues yo qué sé, aprender, por ejemplo, a situar la laringe de una forma determinada. Es decir, aprendes incluso pues, a identificar las partes de tu organismo, de tu cuerpo, tocas el cuello y sabes cómo está esto, cómo funciona, cómo no funciona, hacer ejercicios de respiración. La foniatra me ponía un ejemplo muy gracioso, que es muy revelador, ¿no? Yo solo suelo contar a las personas que me preguntan por el tema de voz. Ella me decía, fíjate una cosa. Un bebé recién nacido, que no tiene ninguna técnica, evidentemente, porque el bebé está aprendiendo sencillamente a vivir, ¿no? Un bebé es capaz de llorar a un volumen que se escucha desde aquí hasta el 9º piso, durante muchísimo tiempo, con un tono de voz uniforme, y además es muy difícil que se quede afónico. ¿Cuál es la razón por la que esto es posible? ¿Cómo un cuerpo tan pequeño puede sacar un sonido tan brutal y puede durar tantísimo tiempo y puede llorar además en esa nota tan difícil de dar para un adulto de forma seguida? Muy fácil, porque el bebé respira perfectamente. El bebé sabe cómo respirar. Él nace con una respiración natural, ¿de acuerdo? Y respira de forma natural, con lo cual está aprovechando al máximo esa herramienta con la que ha sido dotado. ¿Qué nos ocurre a los adultos? Los adultos respiramos mal. Los adultos nos sentamos mal. Los adultos tenemos los músculos, ¿verdad?, infrautilizados. Los adultos hacemos un montón de cosas mal hechas, nos alimentamos mal, tenemos reflujos esofágicos que no sabemos, tomamos alimentos también que producen, ¿verdad?, digestiones que impiden que la voz se desarrolle, etcétera, etcétera. Tampoco vocalizamos bien, porque vocalizar también es un ejercicio, y muchas otras cuestiones. Luego hablamos un lenguaje, los idiomas, que tiene fonética, que tiene consonantes, que tiene vocales. Las vocales hay que aprender a decirlas bien, hay que vocalizar bien. Hay consonantes difíciles de decir, hay grupos consonánticos que tienes que aprender a decir específicamente. Por ejemplo, las personas como yo, que teníamos tendencia a hacer las S muy silbantes y que entonces en el micrófono sonaba muy mal. Claro, yo he tenido que preguntarle a un profesor de locución, oye, ¿qué puedo hacer con mis S silbantes? Bueno, ahora ya no las hago silbantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque aprendí a hacerlas más palatales. La lengua tienes que situarla un poquito más atrás y hasta que te acostumbras, pues te resulta un poco difícil, pero luego te acostumbras a hacerlas palatales y ya no las silbas. Es decir, estoy poniendo todos estos ejemplos, todo seguido, porque estamos hablando de algo complejo, de algo que tiene toda una serie de técnicas que evidentemente pues hay que ir aprendiendo y hay que ir interiorizando. Al igual que cada cuerpo es un mundo, cada voz es un mundo. Cada uno de nosotros tenemos una voz totalmente diferente y por lo tanto algunas de las pautas que a mí me sirven no les sirven a otras personas. Pero luego hay una serie de ejercicios generales que podemos hacer todos, ¿no? Y que efectivamente distinguen lo que es una voz de calidad de una voz que no ha sido educada. Ahora que estás comentando esto me viene a la mente algo que verdaderamente
creo que puede ser interesante el comentarlo. Nuestro Salvador, sabemos por las Sagradas Escrituras que no tenía en sí, nos dicen, una apariencia física que fuera digna de un atractivo, ¿no? Especial. Sin embargo, yo pienso que Jesús era consciente de la importancia de cómo hablaba y lo que decía. No solamente lo que decía, sino su tono de voz, su forma de hablar. Yo supongo que si era una voz pausada, dulce, él sabía la importancia que tenía en cuanto a la forma de poder transmitir lo que él quería decir. Entonces, en una persona que, como nos dicen las Sagradas Escrituras, no había en él un atractivo físico especial, debía de ser su voz una de las principales armas para poder llegar a las personas que le escuchaban, ¿verdad? Yo suelo decir, y bueno, lo he comentado muchas veces, ¿no?, con gente que me conoce, a mí me hubiera encantado escuchar la voz de Jesús. Claro. Porque definitivamente tenía que ser una voz realmente especial. Hay algún texto que dice que les hablaba como quien tenía autoridad, ¿no? Y hay quien malinterpreta probablemente este texto, entre otras cosas porque interpretamos mal el concepto de autoridad, ¿no? Pero una voz que pueda convencer a otro, una voz que pueda aliviar a otro, una voz que pueda resultar convincente, ¿verdad? Cuando tú estás diciendo algo de lo que estás realmente convencido y suene convincente. Una voz que pueda resultar, ¿cómo te diría yo? A ver, la voz, por ejemplo, que utiliza una madre cuando está hablando con su bebé, es una voz muy concreta, es una voz muy especial. La voz del niño o niña cuando está pidiéndole algo al padre o a la madre, ¿no? Esa voz, pues, que ponemos sin darnos cuenta cuando estamos hablando con una persona que nos gusta o con la pareja. Hablamos de una forma totalmente distinta. Nosotros no somos conscientes, ¿verdad?, de incluso cómo cambiamos el tono de voz dependiendo de la circunstancia. Con seguridad, Jesús, que era un señor que sabía tratar con las personas, sabía tratar con las almas, era una persona que utilizaba la voz de esa manera. Con total seguridad, Jesús hablaba de una forma pausada. Probablemente su voz transmitía también tranquilidad. Con seguridad era una voz tierna y al mismo tiempo una voz firme. ¿De acuerdo? Porque la firmeza no tiene por qué implicar falta de ternura. Se puede ser firme y tierno, ¿no? Seguro que era una voz educada, seguro que era una voz que decía las palabras melodiosamente. Seguro que Jesús vocalizaba bien. Estoy absolutamente convencida, porque de lo contrario no se podría entender lo que decía. Claro. Y si era una persona a la que entendían los niños, los ancianos, ¿verdad?, las personas de cualquier situación, las personas con problemas, cuando él hablaba la gente prestaba atención, ¿verdad? La Biblia nos da alguna pauta con respecto a esto. Si era así, es porque efectivamente Jesús sabía hablar y Jesús utilizaba correctamente su herramienta. Jesús con seguridad cuidaba su salud. Jesús probablemente no estaba afónico o disfónico, ¿verdad? Estoy haciendo estas reflexiones, estamos teorizando, ¿de acuerdo? Pero estamos reflexionando sobre la base que la Biblia nos da de cara a entender también la importancia, ¿no?, de la que estamos hablando, la importancia que le vamos a dar a la voz. Cuando Jesús se sentaba a los 12 años de edad, ¿verdad?, y de repente se ponía allí en pie delante de todas aquellas personas y les hablaba, con seguridad se le entendía bien lo que decía. Con seguridad él tenía un tono de voz firme y utilizaba la voz correctamente. Seguro. Sí. Y con seguridad también cantaba. Claro. Y como tú muy bien dices, según cada momento. Claro. Yo supongo que cuando tenía 12 años y hablaba a los doctores que estaba allí, tenía un tono de voz, pero cuando se dirigía a aquella multitud, claro, ¿no?, claro, grande y tal, ¿no?, con aquellas necesidades, su tono de voz sería lo que tú dices, firme y adecuado para el momento en el cual estaba él hablando. Claro, ¿no? Reflexionemos sobre, a lo mejor, voces que nos gustan y voces que nos disgustan. Incluso hay estudios a este respecto, ¿no? Al parecer a los hombres os gustan, por lo visto, os gustan las voces de mujer más agudas, un poquito más agudas que la media. Incluso hay estudios que dicen que dependiendo del momento hormonal de las mujeres cada mes, esto es una cuestión fisiológica, tenemos la voz un poquito más grave o una voz menos grave. Y también hay estudios que dicen que a las mujeres nos suele gustar, insisto, son estudios científicos, pues los hombres con la voz un poco más grave. Ignoro pues cuál es la explicación para que esto sea así, pero sí es verdad que sin darnos cuenta preferimos ciertas voces sobre otras, preferimos ciertos tonos sobre otros. Yo le suelo decir a un buen amigo mío que es actor de doblaje y que ha sido uno de mis profesores, tiene una voz absolutamente espléndida, ¿no? Yo le suelo decir que cuando él dice buenas tardes, parte de mi organismo, ¿verdad?, reacciona, ¿no? Lo digo en broma, pero lo digo en serio. Tiene una voz tan grata y habla de una forma tan estudiada, tan bonita, pero al mismo tiempo, claro, espontánea para él, porque ya está educada, que sencillamente llega aquí, dice buenas tardes y llena todo esto. Digo buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿no? Él es consciente del efecto de su voz y la ha trabajado y es una voz que resulta tremendamente grata. Y me da la sensación, José Miguel, de que es algo en lo que se repara muy poco.
En España se dice que estamos en los restaurantes, en los lugares públicos, en los parques, y solo oímos gritos. Cierto. Griterío. Cierto. Los niños gritan, los adultos gritamos, Cierto. los abueletes gritan, todo el mundo grita. Claro, porque como hay claxons y hay tropecientos mil ruidos, pues tienes que gritar cada vez más para intentar estar por encima de esto. Acabamos hablándonos a gritos, acabamos gritándonos unos a los otros, utilizando tonos de voz muy molestos, tonos de voz chillones. Como además no cuidamos la salud, pues tenemos problemas de nasalidad, problemas, ¿verdad?, de voces agotadas. Hay muy poca cultura de la voz, con lo cual además tenemos a un montón de profesionales, desde profesores hasta personas que tienen que hablar cara al público durante muchísimas horas, que están continuamente afónicos o disfónicos. Y vivimos en una cultura en la que efectivamente tenemos muchísimos problemas de voz, pero no solucionamos esos problemas y al mismo tiempo nos sentimos incómodos por los propios problemas generados por la voz. Y claro, se puede solucionar, pero claro, hay que hacerlo. Sabes que hay muchas personas que escuchan su voz a través de la línea de la radio y tienen una voz, pues normalmente son voces pues un poquito educadas, Ajá. escogidas para hablar a través de los micrófonos, y cuando la estás escuchando sin conocerles, siempre te haces una imagen de esa persona. Te haces una imagen de esa persona y normalmente la sueles idealizar. Y luego muchas veces cuando la ves en televisión o la acordas, dices, caramba, pues no tiene nada que ver efectivamente la voz que yo estaba escuchando en cuanto a cómo lo idealizaba. Claro. De ahí yo creo que la importancia que tiene efectivamente la transmisión, la voz a la hora de hablar. Sin lugar a dudas. Pero a ti no te ha ocurrido, y seguro que a los televidentes también, a lo mejor estar en un lugar, pues charlando con alguien o estar en un lugar rodeado de muchas personas y escuchar una voz concreta y reaccionar. Es decir, hay voces que resultan especialmente agradables, ¿no? Yo cuando los oyentes, las oyentes, ¿no?, me llaman a la radio y hacen ese comentario tan amable de qué voz tan bonita o este tipo de cuestiones, yo suelo decirles lo que decía precisamente este profesor que tuve, ¿no?, este actor de doblaje. Él decía que no hay voces bonitas ni feas, hay voces bien o mal utilizadas. Estoy totalmente de acuerdo con él. No hacemos nada por un timbre de voz hermoso que se pueda tener, que eso también es muy opinable, ¿eh? Es decir, hay muchos gustos y hay muchos tipos de voces muy diferentes, pero poco hacemos si tenemos naturalmente un tono de voz muy bonito, pero lo utilizamos de forma incorrecta. O bien para hablar lo que no debemos, o bien pues para transmitir gritos, o para transmitir, ¿verdad?, comentarios chillones, o para transmitir alguna de estas voces que resultan especialmente agresivas, ¿no? Supongo, antes hablábamos de Jesús y su voz, yo supongo que efectivamente la gente que escuchaba a Jesús se sentía bien después de escucharle. Con seguridad no era una voz agresiva, no era una voz dura, no era una voz que resultase chillona. Con seguridad era una voz equilibrada, templada, una voz que daba paz. Esther, yo estoy convencido de que tú a través de tu experiencia, en base a lo que nos estás diciendo, de lo que pasó con tu voz, cómo la fuiste educando, has tenido que tener algunas experiencias interesantes. Sí. En ese, digamos, transcurso, ¿no?, en ese pausado avance en cuanto a la educación de tu voz, has tenido que descubrir en ti o redescubrir cosas que tú no conocías. ¿Qué experiencia has tenido al respecto, con respecto a este tema? Pues mira, te voy a contar que yo tenía una frustración cuando era más jovencita. La verdad es que fue casi traumático, ¿eh? Bueno, no llegó a ser un trauma, pero la verdad es que me hubieran podido traumatizar, ¿no? Cuando era muy jovencita, y aún ahora, hay gente que me dice que hablo muy rápido. Esther, hablas muy rápido, hablas demasiado rápido. Claro, yo en su momento, claro, llegó a causarme un problema, ¿no? Yo decía, claro, pero es que yo hablo muy rápido porque es que no soy capaz de hablar de otra manera. Yo necesito expresarme a esta velocidad. Entonces pedí ayuda profesional, me fui junto a una amiga, que es logopeda, una de estas personas maravillosas que puedes conocer también haciendo una entrevista, y yo le dije, mira una cosa, es que estoy empezando a preocuparme porque la gente me dice que hablo muy rápido. Sí, es verdad. Digo, claro, ¿y qué tengo que hacer para hablar más despacio? Y ella me dijo, nada, es que tú no puedes hablar más despacio. Lo que puedes hacer es educarte, vocalizar mejor, intentar pues aprender a respirar de una manera que te facilite, pues a lo mejor el pausarte un poco. Pero es que tú hablas a la velocidad que tu cerebro elabora las frases y eso no lo puedes cambiar. Sí que puedes trabajarlo. ¿Ah? Bueno, para mí aquello fue muy liberador, claro, porque yo seguía preocupada porque la gente te decía que hablaba muy rápido. No me decían no te entiendo, que eso sí que hubiera sido preocupante. Me decían hablas muy rápido. Bueno, ¿me entiendes? Sí. Bueno, entonces en principio no tenemos un problema. Pero a lo que voy es que, independientemente de nuestras características o nuestras circunstancias, tenemos que aprender a trabajar con esto.
yo sé que hablo rápido, tengo que tener cuidado con esto, tengo que interiorizar esto. Bueno, pues voy a intentar hablar más despacio, o fijarme en lo que digo, o intentar elaborar las frases de otra forma, o respirar de otra manera, o, pues no sé, buscar, cada uno tenemos nuestros pequeños sistemas. Yo aprendí que mi voz tiene resistencia, pero no tanta, que tengo que cuidarla, que tengo que prestarle atención. Yo vivo permanentemente pegada al cuello alto y al fular. Me apodaron Miss Fular hace muchísimo tiempo porque tenía y tengo bufandas, fulars y siempre llevo algo puesto en el cuello. Y bueno, pues siempre llevo cuello alto. Incluso en verano tengo prendas con el cuello alto, es decir, en cualquier época del año pues estoy con el cuello cubierto. Tengo cuidado en cómo me alimento, tengo cuidado con las horas de sueño, por ejemplo. Y bueno, pues vas trabajando. He notado que a medida que va pasando el tiempo también, tu voz va cambiando. Tu voz se va haciendo más llena, más amplia, funciona de otra manera también. Por cierto, la voz suena de una forma totalmente distinta, por ejemplo, en la radio, por la mañana, por la tarde y por la noche. Suena de una forma totalmente diferente. Y de hecho hay gente que me lo comenta, me escuchaban en programas diurnos y ahora me escuchan en la radio nocturna y dicen, es que tu voz suena de una forma diferente. Eres tú, pero hablas de otra manera. Claro, pues porque la voz es otra parte del cuerpo, no está separada del cuerpo. Entonces, claro, es un órgano. Mi foniatra suele decir aparato fonador, que es una expresión que me hace mucha gracia. De tu aparato fonador, efectivamente, que es lo que va desde aquí, bueno, pero es que al final es todo el cuerpo, ¿no? Tu caja de resonancia, cómo te sientes, cómo te pones. He tenido que cambiar algunas cosas. Yo en la radio me siento de una forma muy determinada, la postura de los hombros es de una forma muy determinada. No sé, tienes ya una serie de pautas, una higiene vocal también, que has tenido y he tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. Y he tenido que ir interiorizando también esto hasta conseguir pues, que la voz pueda resultar grata al oyente y pueda resultar, espero, tranquilizadora también. ¿Y qué errores podemos cometer con nuestra voz? Porque también podemos cometer errores. Y te lo digo en base a que muchas veces ocurre, esto se da en el estrés del cotidiano que se da en la vida actual, que vas conduciendo y en un momento determinado alguien, o has hecho algo que a alguien no le ha parecido interesante, y te sale del coche como un energúmeno, va pegando voces, ¿no? Está utilizando la voz de esa manera. Sí. Y tú te bajas del coche y utilizando tu carácter cristiano, tu mejor carácter cristiano, le hablas pausadamente, le hablas con tranquilidad, y esa persona que está hablando con esa tesitura de voz tan fuerte suele bajar normalmente el tono. Por eso te digo, y me gustaría que me dijeras que si podemos cometer o cometemos errores con nuestra voz, ¿no? El primer error que podemos cometer es no escucharnos. Claro, me diréis, claro, ¿y cómo me puedo escuchar yo a mí mismo? Bueno, hay que ser consciente también. Mira, de la misma manera que somos conscientes del peinado que llevamos o de la ropa que nos ponemos o del color de ropa que escogemos para combinar con el traje, tenemos que ser conscientes también de la imagen vocal que damos. Imagen vocal que es un sinsentido en sí, pero me estáis entendiendo. Nos preocupamos muchísimo por muchos otros aspectos de nuestra personalidad y la voz es algo absolutamente clave en tu personalidad. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que vemos a un señor o una señora guapísimos, hiperfenomenales, atractivísimos, hasta que empiezan a hablar? Y entonces descubrimos que su tono de voz, pues incluso nos resulta, ¿verdad?, chocante o molesto. Lo primero que hay que hacer, creo, es ser conscientes de nuestra propia voz, escucharnos. Si nos diéramos cuenta muchas veces de cómo nos están escuchando los demás, algunas cosas cambiarían. Nos sorprendería ver cuántas veces efectivamente gritamos, cuántas veces nuestra voz resulta agresiva, cuántas veces lo que estamos diciendo suena hiriente o suena, ¿verdad?, de manera que no es un comentario pacificador. Si lleváramos puesto una cámara continuamente, ¿verdad?, nos preocuparíamos porque, ¿verdad?, muchas veces estamos haciendo cosas que no nos gustaría que vean. Si lleváramos puesto un micrófono permanentemente y luego nos escucháramos, llegaríamos a unas cuantas conclusiones. El primer error es no escucharnos. Y el segundo, no darnos cuenta de que efectivamente hay personas que nos están escuchando todo el tiempo. Las personas que conviven con nosotros, claro, en mi caso me escuchan los oyentes, pero también me escuchas tú, también me escucha la gente que convive conmigo, también me escuchan pues, las personas con las que ¿verdad?, saludo todos los días. Cuando vamos a la panadería, ¿cómo saludamos al panadero o a la panadera? ¿Con qué tono de voz? Cuando nos encontramos con alguien por la calle, ¿cómo les hablamos? Cuando hablamos con nuestros compañeros de trabajo, ¿de qué manera nos ponemos en contacto con ellos? ¿Hablamos a gritos? ¿Hablamos amorosamente? ¿Hablamos con calma, con tranquilidad? Si hay algo que a mí me hace y me ha hecho reflexionar en mi trayectoria profesional, José Miguel, es cuando un oyente o cuando una oyente te llama y te dice: Esther,
Tu voz me resulta relajante. Tu voz me resulta calmante, me decía el otro día un señor mayor. Claro, para aquella chica a la que le preocupaba tanto que le dijeran que corría mucho con la voz, esto me hace reflexionar en la necesidad de seguir trabajando esto, en la necesidad de seguir pues dulcificando también el tono de voz, el tomarme absolutamente en serio lo que yo considero es un ministerio de la voz, como dice la escritora Ellen White, ¿verdad?, que tiene un libro espectacular sobre esto, la educación de la voz, su utilización y uso correcto. Y ella hace una lectura muy interesante y una matización, ¿no?, con respecto a la que tiene que ser la voz de una persona cristiana, ¿no?, y la voz de una persona que quiera transmitir a los otros un mensaje tranquilizador y pacificador. Tenemos que ser conscientes de cómo hablamos. No gritar, no hablar de forma ofensiva, utilizar un tono de voz tranquilizador, pacificador, sano. Evidentemente, cuidar nuestro cuerpo de tal forma que nuestro aparato fonador esté sano también. Hay muchas afonías, muchas disfonías que se pueden evitar. Tendríamos que abrigarnos un poquito más a lo mejor en invierno, tendríamos que tener más cuidado en verano con los hielos, con los helados, con ese tipo de cosas. Hay una higiene vocal, ¿no?, de costumbres también con respecto a lo que se debe y lo que no se debe hacer, que nos permitiría tener la voz con mejor salud y por lo tanto poder transmitir también lo que queramos decir de una forma más eficaz. Está claro, porque en base a lo que estás diciendo hay una gran relación entre la voz y la personalidad desde y la luego, voz y desde nuestro luego. estado de ánimo. Sí, ¿verdad? sí, sí. Claro ¿Y cuántas veces conoces? Bueno, yo tengo una anécdota con un oyente que me llamaba una vez, un oyente que llamaba con cierta frecuencia, camionero, y solía llamar desde el camión, a veces parado, descansando y tal, pues para contarnos algo. Y una noche me llamó y me decía: hola, buenas noches. Le digo yo: ¿te pasa algo? Porque tu voz no suena como siempre. Y dice él: no, es que estoy en una postura distinta. Y yo le dije: ajá, tú habitualmente me llamas sentado y hoy estás recostado, ¿verdad? Y dijo: ¿cómo puede ser que lo hayas sabido? Digo: sí, pues porque respiras de una forma totalmente distinta. Cuando estamos sentados respiramos de una manera y cuando estamos acostados respiramos de una forma distinta y eso se nota en la voz. Es decir, no somos conscientes, ¿verdad?, de cuando la voz ha pasado por una buena noche de sueño, cuando ha pasado por una noche complicada, cuando nos ha sentado bien la comida, cuando no. La voz, efectivamente, tiene que ver con la personalidad. Cuando estamos tristes, nuestra voz suena distinta. Cuando estamos contentos, la voz también transmite gozo. Cuando estás hablando por teléfono con alguien, muchas veces adivinas su estado de ánimo por cómo suena su voz. Pues seamos conscientes de la importancia que tiene, porque de verdad nos están escuchando y no sirve de nada que intentemos decir palabras bonitas si nuestro tono de voz no es correcto. Muchas gracias, Esther. Es un placer. Es un privilegio de verdad tenerte con nosotros. Es un placer. Y deseamos de todo corazón poder seguirte escuchando en veces sucesivas. No nos queda nada más que decir, despedirnos de vosotros, el tiempo se ha echado encima. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude también a utilizar esta parte de nuestro cuerpo, que es un don que Él nos da, para poder también utilizarla para bien de los demás, ¿no?, para apaciguar, para dar calma, etc. Nada más. Estamos encantados también de teneros a vosotros nuevamente aquí y os emplazamos a un nuevo programa.